¿Qué haces, Claudio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, tengo muchas cosas para preguntarte. Claudio Lozano es economista y como hacía en la presentación, no lo vas a ver mucho en los medios porque tiene una mirada en general muy, nada, que sostiene, ustedes lo van a escuchar, que sin una transformación bastante radical del esquema de poder en la Argentina, es muy difícil salir de las trampas en las que la economía cae permanentemente y viene generando problemas políticos, que generan problemas sociales, etcétera, como ustedes se conocen. Bueno, empezamos por el final. El gobierno está a punto de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario. No se conocen todavía las condiciones de ese crédito, ni los montos, ni los intereses, pero se supone que es inminente. Me gustaría saber qué pensás de los efectos inmediatos. Yo imagino que tu mirada a largo plazo es muy mala o muy crítica de este tipo de acercamiento, pero me interesa primero preguntarte qué imaginás que pasaría inmediatamente después de que el gobierno obtenga ese dinero. Lo único que pasa, digo, primero hay que ver exactamente cuál es el monto, pero suponiendo que el monto va a estar en torno a los 20.000 millones de dólares, de los cuales solamente habría fondos frescos por no más de 10.000, lo único que ocurriría es que tendrías una suerte de mayor tranquilidad en el funcionamiento digamos, del régimen financiero cambiario. Es decir, que de alguna manera esto que ocurrió en los últimos 5 días, donde vos tenés saltos del tipo de los dólares paralelos, donde tenés pérdida de reservas de manera muy significativa, más de 1.300 millones de dólares en las últimas 6 ruedas, eso en todo caso se tranquilizaría un poco. No demasiado, porque si los fondos son los que acabo de mencionar, igualmente seguiría bastante acogotado el gobierno en función de la necesidad de cubrir los vencimientos de deuda y, por otro lado, pretender sostener vía el esquema cambiario que tiene un dólar pisado. El tema de fondo acá, que es lo que está dando vuelta y me parece que ha alterado los ánimos de los inversores financieros, es básicamente qué tipo de condicionalidad, no de las condicionalidades que se saben. El fondo va a poner condicionalidades fiscales que van a profundizar el ajuste fiscal, los impactos negativos para el financiamiento de las principales prestaciones sociales que tiene que cubrir el Estado argentino, va a seguir sin capacidad de obra pública, sin financiar salud, sin financiar educación. Todos esos problemas van a seguir estando y se van a profundizar. En términos previsionales, además con el agravante que supone el mecanismo de la eliminación de la moratoria, con el impacto que eso tiene en términos de bajar el haber mínimo jubilatorio en la Argentina. Digo, ahí no va a haber grandes cuestiones. El tema de fondo acá, para ver si va a haber cierto nivel de estabilización o no, es cuál es la condicionalidad respecto al régimen cambiario. ¿Le van a poner bandas? ¿No le van a poner bandas? ¿Se va a configurar algún tipo de devaluación menor o mayor? Eso es importante porque implicaría para el gobierno cierta modificación del esquema con impactos negativos que ya se están viendo en materia de precios. A ver, cuando uno viene hablando con economistas de hace muchos años, ¿no? De distinto palo, distinta mirada, eh, me da la impresión que hay una discusión interna del gobierno sobre el cepo. Cuando uno ve la gente que es amiga de Sturzenegger, se deduce que Sturzenegger no quiere que haya cepo y que ayer lo hablaba, por ejemplo, con Juan Carlos de Pablo, que él dice, hay que abrir el cepo, hay que terminar con el control de cambios, porque eso va a generar confianza en la Argentina y en lugar de producir una devaluación, lo que va a generar es un ingreso de capitales que lo que haga es bajar o controlar el dólar de manera muy natural sin perder reservas. ¿A vos te parece que puede pasar algo así? Que En es esta coyuntura no. ¿Por qué? A ver. Porque no tiene reservas el Banco Central y consecuentemente lo que vas a tener es un salto cambiario inmediato. Que después, en el largo aliento, las cosas se vayan acomodando, eso seguramente, pero en realidad lo que no te salvás es de un salto cambiario inmediato. A veces no se tienen claro, pero hay aproximadamente unos 126.000 millones de dólares, ¿no? 126.000 millones de dólares en pesos. O sea, más allá de la base monetaria congelada de la que habla el gobierno, hay un paquete de guita en pesos monumental que en todo caso especula con renta en pesos y por eso no va al dólar.
digo, con distinto tipo de vencimiento. Lo que quiero señalar es que lo que puede comenzar a ser un proceso de desarmar pesos para ir al dólar en un contexto de eliminación del cepo es muy grande. Por lo tanto, digo, el salto cambiario, si sacan el cepo, es absolutamente inmediato. Y el sablazo sobre los ingresos de la población también. Consecuentemente vas a tener una segunda licuación brutal de ingresos que se agrega a la que ya se produjo cuando asumió Milei y produjo la devaluación del 118%. Ahora, por lo demás, más allá de todo esto que estamos discutiendo, que es la discusión entre dolarización o devaluación, No, pero espera, el tema argentino no pasa ni por una ni por la otra. Déjame ir un poquito más porque quiero entender, por lo menos tu mirada de... Pero mi mirada es que es esa. No, yo sé. No hay que estar encerrado entre esas dos opciones. Está bien, vamos a llegar a eso. Es el problema de Pablo, Milei, Caputo. Salgamos un cachito ahí. Vamos a otros economistas que vos vas a criticar, pero me interesa plantearlo, incorporarlo al debate. Cavallo y muchos como Cavallo, pero digo Cavallo porque fue el validado como autoridad por el propio Milei diciendo fue el mejor ministro de Economía de la historia. En abril del año pasado, cuando ve que las reservas, que ya no juntaba reservas el gobierno, dice vas a tener un problema serio en el segundo semestre. Milei se vuelve loco, le grita, mandril, vaselina, toda esa cosa que decía Milei. Y parece ser, como Cavallo decía, en el segundo semestre vas a tener un problema y no vas a bajar la inflación por debajo de 4, como Milei la baja por debajo de 4 y en el segundo semestre viene el blanqueo y le permite mostrar que ese problema no aparece en el segundo semestre, se envalentona más. El blanqueo, que fue fenomenal en cantidad de guita, dura 3 meses, porque en enero empiezan los problemas de vuelta y vuelve Cavallo a insistir. Y entonces yo hoy... Fue fenomenal en cantidad de guita en efectivo. Bueno, está bien. Muy por debajo del que había tenido Macri, aunque no había sido con ingreso de dólares. Bueno, está bien, porque ese ingreso de dólares daba más. Sí, pero digo, en ese punto fue fenomenal. 2 meses después vuelven los problemas. Sí, claro. Eso es lo mismo que va a pasar con el fondo. Lo que están buscando con el fondo es una inyección de dólares para poder transitar con cierto nivel de tranquilidad como transitaron con el blanqueo. Son salidas de corto plazo. Ahora, pero vos imaginás que el fondo le va a dar... Pero son salidas de corto plazo para seguir profundizando la desarticulación productiva de la Argentina. Que esto es lo que hay que ver. No es que acá solamente las cosas se complican cuando esto estalla o cuando esto salta. También se complica cuando avanzan. Digamos, vos tenés un fenómeno, porque digo, vos vas a tomar deuda con el fondo, vas a incrementar tu endeudamiento para sostener tu déficit en materia de divisas que lo seguís teniendo. O sea, vos tenés 9 meses consecutivos de déficit en materia de divisas. ¿Cómo? Digo, en realidad, como no tengo divisas, me endeudo. Ahora, el problema es que no tengo divisas. Si yo me sigo endeudando, no resuelvo el problema de divisas. Al contrario, lo agravo porque necesito más divisas para afrontar los pagos de deuda. Entonces digo, esta es una, digamos, en realidad la salida por la vía del fondo le agrega nafta al fuego. Lo que da es una salida coyuntural de cierta tranquilidad a los inversores financieros que tienen que salir de la acumulación de renta en pesos a salir en dólares. Es un mecanismo por el cual vos estatizás las ganancias privadas. Eso es lo único que está pasando. Que es lo mismo que hizo Macri con los 44.900 millones de dólares. Estatizó las inversiones financieras en deuda pesos, para devolver la guita de los inversores financieros, o sea, y la deuda entraron por un lado, salieron por el otro, como deuda pública, que es la lógica de siempre. Deuda privada transformada en deuda pública. Es la lógica que hay que cortar, porque esto es la madre de la deuda. La lógica del endeudamiento perpetuo que viene, digo, estamos después del 24 de marzo, viene desde el 76 esto. Desde la dictadura. Deuda privada, acumulación financiera, deuda pública, deuda privada estatizada. Y esto pasó también en los 90, y pasó con Macri, y está pasando ahora. Ese es el fenómeno. A ver, hay que cortar. A ver, volviendo a... Y es una discusión política esa, no una lógica, un problema de... técnico. Es un problema político. Argentina, desde la democracia argentina no ha sabido discutir el tema del endeudamiento. Este es el tema de fondo. Tuviste 22.000 millones de dólares de deuda privada estatizada en la etapa de la dictadura. Tuviste una situación similar durante la década de los 90. Tuviste 45.000 millones de dólares que sirvieron para estatizar inversiones financieras en pesos. Y ahora vamos a sumar, digamos, no 20.000, sino 10.000, yo supongo que será el monto de fondos frescos, porque el resto en realidad se lo van a ir dando para cancelar el capital adeudado, porque este es el otro tema. El toco de deuda que puso Macri sigue presente. Nosotros
recibimos 44.900, pagamos 12.600 millones de dólares desde el 2018 hasta acá, y hoy la deuda, el monto de capital sigue siendo el mismo. Y en realidad ahora nos van a dar otra torta de plata, más 10.000 millones, para que el monto siga aumentando. Con lo cual la condicionalidad es permanente. Entonces, Ahora, digo, el problema es con una supervisión permanente de una política económica por parte del fondo que te obtura sistemática y permanentemente el tema del desarrollo. Hoy leía una definición de la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo. Decía, hay 3.700 millones de personas en el mundo que viven en países que gastan por servicio de deuda más que en salud y en educación. La deuda tiene que ver con el tema de la acumulación financiera a nivel mundial. No tiene nada que ver con el desarrollo. Este es el problema de fondo, que tiene que ver con una discusión de carácter político que se hace con esto. La deuda se reproduce a sí misma. Cuando uno habla o hablaba con gente de gobierno, por fuera de todos los fuegos de artificio, etcétera, el planteo central decía, tenemos un problema con la cantidad de dólares, pero eso primero lo vamos a resolver. Bueno, con el ajuste que hicieron, que se dejó de importar por un año un montón de plata, entonces ahí generó algo de superávit. Luego, enorme superávit. Bueno, por se eso, lo patinaron. Bueno, ¿En qué? ¿En qué? En pagar la deuda. En pago de deuda y en sostener los dólares financieros. Entonces, en ese contexto... Son 40.000 palos que se fueron con eso. Cuando eso se agote, vamos a hacer un blanqueo. Cuando eso se agote, va a venir la plata del fondo. Y cuando eso se agote, ya vamos a tener una cantidad de dólares que fluyen hacia la economía argentina desde el lado energético. Entonces, todo este proceso sería un puente para llegar a un momento donde la cantidad de dólares, la restricción externa de la Argentina, termine. O termine por algunos años. ¿A vos te parece que eso no tiene ninguna posibilidad de que ocurra? No, yo lo que digo, claramente apuestan a esas soluciones de corto plazo hasta que aparezca un ingreso de divisa genuina por vía comercial. Sí, ahora, también está visto que esa perspectiva es la que de alguna manera inundó la perspectiva de la oligarquía argentina con el boom sojero. ¿Y qué pasó? Tuviste el boom sojero, salto importante de las exportaciones argentinas. Y junto con ese salto importante tuviste un salto en los niveles de pobreza. O tuviste el descubrimiento del yacimiento de Loma de la Lata en Neuquén. Digo, en los 90 discutimos con Cavallo la Argentina como país exportador de gas. Se acabó el yacimiento de Loma de la Lata, lo pincharon, hicieron bolsa las reservas y sin embargo armaron gasoductos para exportar, no para abastecer el mercado interno y las necesidades de gas del conjunto de la población. ¿Y dónde está la nueva Argentina? Porque la restricción externa no es comercial, es centralmente financiera. Argentina saca más dólares afuera por fuga de capitales, remisión de utilidades al exterior y pago de deuda que por el problema de la diferencia entre exportaciones e importaciones. Ese es el problema nuevo. No es la restricción comercial de la época anterior a la dictadura, que es la que estudiaba Marcelo Diamant, que ahora lo ponen algunos como una suerte de libro de cabecera. Marcelo Diamant discutía la diferente productividad entre los sectores productivos de la Argentina y decía, tenemos un sector que tiene ventajas comparativas, consecuentemente está alineado con los precios internacionales, y por otro lado, otro que no. Consecuentemente buscaba vía distintos mecanismos transferirle recursos al sector que era más débil en términos productivos para producir un proceso de reconstrucción, de industrialización de la Argentina. Bien, ahora, este no es el tema hoy, no porque el tema comercial haya sido resuelto, sino porque se agravó el tema productivo, porque hoy tenés un nivel de desindustrialización que a todas luces te pone muy lejos de lo que discutía Diamant, que era una Argentina que llegaba a mediados de los 70 con un desarrollo relativo muy distinto al resto de América Latina y con capacidad de engancharse con el sistema económico mundial y el cambio tecnológico. Argentina hoy no tiene nada que ver con eso. Es un proceso permanente de desindustrialización y de pérdida de capacidad y de especialización productiva y de depender cada vez más de sus recursos naturales. Es exactamente al revés. Pero además, en el marco de ese proceso que productivamente te hizo retroceder, le agregaste un nivel de restricción financiera que te come todo. Por eso pasa lo que pasa,
se gastaron todo el saldo comercial de Milei, se lo gastó en pago de deuda. Se lo gastó en sostener el dólar financiero y la valorización financiera de los capitales. Entonces, hay que discutir todo el tema. Argentina necesita la reconstrucción productiva, pero para eso tiene que poner en caja el fenómeno de la deuda. Nosotros no podemos seguir discutiendo la deuda del modo en que lo hacemos. Tenemos que colocar el tema de la discusión política de la deuda y el debate jurídico sobre su legitimidad y su legalidad, para no discutir en términos de pago o no pago, sino en términos de cómo se establece una discusión diferente, partiendo de la base de que la deuda es una estafa. No es que, digamos, lo que está como base de la discusión del sentido común dominante es que hay que honrar las deudas. Bueno, las deudas se pagan, las estafas no. La deuda argentina es una estafa permanente, plagada de ilegalidades, demostrado judicialmente, desde Alejandro Olmos, padre, no hijo, en adelante. Desde Federico Delgado como fiscal, en buena parte de las causas que están metidas y que están estancadas en el Poder Judicial de la Argentina. Y con, aparte, complicidad directa por parte del Fondo Monetario. Entonces, el Fondo no es una solución al problema, y menos en este contexto. Porque aparte el Fondo siempre es también la correa de transmisión de la política norteamericana. Y viene en este contexto, y desde el acuerdo con Macri, ese acuerdo tiene un contenido geopolítico central, que es alinear a la Argentina en torno a los intereses norteamericanos, que es acordonar América Latina respecto a la influencia de China en la región, con el agravante de que Argentina es uno de los países de la región que tiene niveles de complementariedad comercial, productivos y financieros con China muy grandes. Te voy a hacer una pregunta personal. Yo te escucho a vos hace muchos años diciendo más o menos lo mismo y advirtiendo sobre cómo... Aceptá que va cambiando de acuerdo a las coyunturas, porque me encargo de analizarlas, y no son siempre iguales. Está bien analizar las coyunturas, pero la mirada de que la dinámica de la deuda va generando estos problemas... Son 50 años de decadencia en Argentina. Y van pasando los años y se sigue haciendo lo mismo. No importa la fuerza política, con matices, pero se sigue haciendo lo mismo. Está bien, ¿cuánto te frustra? ¿Cuánto te frustra en lo personal? Vivo diciendo esto, se lo digo a uno, se lo digo a otro. No, no me frustra para nada. En todo caso, asumo sí que lo que pasó en la Argentina desde el 76 para acá no fue una joda. Bueno, te lo pregunto de otra manera. Fue un genocidio. El 24... Yo, en realidad, me frustraría. Sí. Me frustraría si viese un 24 de marzo vacío. Si viese que a este pueblo le cambiaron la cabeza. Mientras sigan apareciendo generaciones nuevas que permiten llenar las plazas de todo el país, sosteniendo la defensa de la democracia y los derechos humanos, yo sé que cuando se hace política en serio, y el movimiento de derechos humanos lo hizo, creó condiciones más allá de cualquier cuestión partidaria para discutir de otra manera lo que había pasado, confrontó con la represión dictatorial como no lo habían hecho las fuerzas políticas en ese momento. Esa novedad política que creó la Argentina, esa manera de hacer política en serio, hace que hoy tengamos la prueba que tuvimos el 24 de marzo pasado. Cuando se hace política en serio, este pueblo responde. Ahora, hace bastante tiempo que no hemos podido, no se ha revisado la experiencia dictatorial, no se ha replanteado el modelo que puso en marcha la dictadura en el 76. Hubo intentos que fracasaron. Pero no se replanteó. Te lo quiero preguntar de otra manera. A ver, desde los últimos 50 años hubo todo tipo de gobierno, es decir, gobierno militar, gobierno Alfonsín, Menem, los Kirchner, Macri, Duhalde, ahora Milei, en el medio Alberto Fernández y Cristina. Ninguno de ellos se acercó a tu mirada sobre lo que hay que hacer con la economía. Por ahí hubo algún momento, algunas medidas aisladas, pero no, en lo estructural no. ¿Por qué? Porque son cobardes, porque están cooptados, porque piensan distinto que vos o porque piensan que tu mirada sobre lo que hay que cambiar es muy arriesgada y transforma al país en ingobernable. Hay de todo. Hay cooptación, hay corrupción y hay visiones distintas. No hay una sola mirada, pero no hay una sola cuestión. Es evidente que el fenómeno de la corrupción existió. Hubiera sido imposible la experiencia del ajuste menemista sin corrupción
al extremo del sistema político institucional de la Argentina. Lo hubo, fue evidente, y está demostrado por todos lados, no hay mucho que discutir. Es cierto que al salir de la dictadura, la discusión con el poder fue, la derrota que implicó la dictadura militar para el conjunto de quienes planteaban una Argentina diferente, asoció el intento de la discusión con el poder con la muerte. Y eso jugó sobre la cabeza de muchos. Y se abrió una discusión en donde el sostenimiento de las formas democráticas tenía que ver con no confrontar con el poder. Ahora, esa definición que implicó, por ejemplo, no discutir la deuda, que implicó no avanzar en la reforma impositiva, no discutir el comercio exterior, no discutir las finanzas, no modificar ni abrir la institucionalidad a niveles de participación más importantes para que la comunidad pudiera tener que ver con las decisiones, todo eso fue vaciando la democracia en la Argentina. Entonces, el acuerdo con el poder como lógica de construcción política, lo que demostró es que te vacía el sistema institucional. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay que tirar a todo por la ventana? No, pero sí que hay que asumir que hay un conflicto que resolver y que tenés que tener una estrategia en esa dirección. Entonces, no es cierto que vos no podés tener una estrategia que discuta cómo te planteás distintos tipos de conflictos. Digo, no es cierto que vos no puedas discutir de otra manera el tema de hidrocarburos en la Argentina. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar un precio interno de los recursos hidrocarburíferos que no esté en línea con los costos de producción locales y lo tenemos que hacer en función del costo de producción internacional? Bueno, eso es una discusión de poder político, no es una discusión que no se pueda dar. Digo, vos podés dar vuelta la torta en materia de la renta hidrocarburífera y que una parte importante de esa renta quede acá. Digo, hay países que lo hacen. Sin ir más lejos, el proceso boliviano, que ahora ha entrado en dificultad, digamos, tuvo un tiempo muy largo de permanencia y Evo Morales dio vuelta completamente la ecuación de la renta gasífera de Bolivia. Y no se fue ninguna empresa, se quedaron todas, porque es monumental la guita que hacen. Entonces, ese es un tema, siempre menciono el tema, ¿qué pasa con Noruega? ¿Por qué Noruega tiene un fondo soberano en materia hidrocarburífera? ¿Y qué está haciendo la Revolución Socialista? No. Pero sí tiene un mecanismo de captura pública de lo que es esa ventaja que Noruega tiene para financiar su desarrollo social, su desarrollo productivo. ¿Por qué razón nosotros no pudimos transformar a Vicentín en una empresa testigo mixta de comercio exterior que nos permitiera intervenir sobre el proceso de triangulación que se hace en el eje Paraguay-Rosario-Montevideo? ¿Por qué nosotros no modificamos el tipo de licitación que hay respecto al tema de la hidrovía, por donde se va buena parte de los dólares que genera la Argentina? ¿Por qué no pudimos avanzar en el canal de Magdalena y seguimos saliendo por Montevideo? ¿Por qué seguimos evitando construir marcos que nos permitan regular las cosas de otro modo? ¿Por qué no reconstruimos el sistema ferrocarriles en la Argentina? Aquí, un país como Argentina, con la extensión que tiene, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, desde todo punto de vista, necesita un sistema ferroviario. Un sistema ferroviario es madre de industria, lo mismo que el tema naval. ¿Cómo Argentina, que saca todo por el mar, no tiene flota? ¿Cómo puede ser que por la hidrovía solo circulen barcazas paraguayas? Es un disparate todo. Esto que ha construido el neoliberalismo en la Argentina es un verdadero despropósito que tiene que ver con una lógica de saqueo. Claudio, tenemos que ir cerrando, pero te quiero hacer una pregunta lo más breve que puedas. Vos pusiste una muy buena descripción de cómo se repartió el ajuste desde el fin de año pasado en adelante mirando los balances de grandes empresas. ¿Te acordás más o menos algunos números de eso? Hay uno clave que es maravilloso, que es el tema del caso del sector lácteo. En un contexto donde el consumo de leche ha caído aproximadamente un 17% en el año, el grupo Mastelone, que es el productor lácteo por excelencia, tiene un incremento de su rentabilidad neta del orden del 1000% en el curso del año. ¿En pesos o en valores constantes? No, incremento de la rentabilidad neta
En pesos, obviamente. Este, Digamos, hay que medirlo en pesos porque la transferencia se da. Después eso sí tiene que ver con el uso de esa rentabilidad, no solo tiene que ver con su capacidad de marcar ¿Y precios cómo? en el ¿Y mercado. cómo fue eso? ¿Por qué? ¿Porque le liberaron el precio? No, Porque primero sí, los precios están liberados hace rato, pero digo, independientemente de eso, lo que tiene todo, el control oligopólico de un mercado te permite anticipar los niveles de demanda y marcar precios que te permitan una captura de renta, pero a la vez el manejo de la liquidez en términos financieros, con expectativas de rentabilidad que han estado entre el 40 y el 60% el año pasado en dólares, te permite hacer grandes diferencias para todos aquellos que manejan mercados. Pero en términos agregados, te diría que mientras vos tuviste un deterioro significativo de los trabajadores, ya sea formales, informales, jubilados o dependientes de planes, importante, vos tenés aparte un incremento de aproximadamente el 600% en promedio de las empresas que cotizan en bolsa. si hubiera acá un libertario te diría, mira, hicimos ese ajuste, ahora el argumento se debilita un poco por los problemas que tienen con inflación y con el tipo de cambio, y en la semana que viene va a haber un indicador muy fuerte que es una caída de la pobreza respecto de lo que recibimos en diciembre del 2023. Eso no lo esperaba nadie. Ellos lo recibieron en diciembre del 23. Diciembre del 23 lo construyeron ellos, con la devaluación del 118%. Bueno, está bien, pero la previa, el último informe, que es, está bien, del último semestre de Alberto Fernández, daba 41%, y ahora se supone que En da... realidad lo que da 41 es el último trimestre. En realidad el tercer trimestre, que es el que le compete completo a Alberto Fernández, da 38,6. Bueno, dará más o menos eso, un poquito menos, un poquito más. Y dice, Sí, hicimos ese ajuste, nos decían que... primero hay que ver qué da, pero el tema de fondo acá es que en todas las crisis producidas por shocks inflacionarios inducidos, por ejemplo, el shock, Milei produjo un shock inflacionario para licuar ingresos. Bien, todo shock inflacionario produce un salto. Esto lo tuviste en el 82, esto lo tuviste en el 89, esto lo tuviste en el 2001. Siempre pasa. El tema, luego sí hay una baja normalmente. El tema es en qué nuevo nivel vuelve a quedar la pobreza. Por ejemplo, ellos sacaron, y ahí juegan varias cosas. Primero, el índice de precios al consumidor, que en realidad tendría que haberse actualizado ya y no se lo hizo. La pobreza medida al tercer trimestre del 2024 te está dando prácticamente lo mismo que cuando se va el gobierno de Alberto Fernández. Pero si la medís, por ejemplo, con el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, que contabiliza, que pondera los servicios por encima, ya te vas arriba del 40%, en lugar del 38,3% que le da a ellos, con un índice que el INDEC ya tiene todo para modificarlo y ellos no permiten que lo modifique porque les levantaría el nivel de precios. Entonces digo, en este sentido hay que ver cuál es el nuevo nivel. Y lo que viene construyéndose en este sentido es la creciente destrucción de empleo formal y aumento del empleo informal. O sea, vos tenés una pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo formalizados y asalariados formales, tanto del sector privado como público, y un aumento significativo del empleo informal como modo de refugio frente al aumento de la tasa de desocupación y de mucho menor nivel de ingreso. Resultado, lo que vos vas a tener ahora es la afirmación de un nuevo cuadro estructural de empleo donde el piso de la pobreza va a estar más alto que cuando se fue el gobierno de Alberto. Claudio, muchas gracias. A vos.